Bien, dentro de los temas que desarrollaron la semana pasada, se encontraba la primera pregunta que era, ¿consideran que el hecho de ser local o internacional hace que un conflicto tenga efectos distintos para su población? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, muy pocos argumentaron esta parte. Eh, Realmente sí tiene efectos distintos, puesto que entra aquí la parte de los tipos de guerra entre guerra civil y una guerra internacional. Cuando es una guerra civil, bueno, es un conflicto interno por los diferentes intereses que puede haber dentro de los diversos sectores de una población, mientras que en una guerra internacional, pues ya igual es un conflicto de intereses, pero entre naciones. En este sentido, sí afecta igual hablando de lo que son crisis económica, mortandad, escasez de recursos económicos, de alimentos, eh, los índices de mortalidad por las muertes, muchas veces de civiles, enlistamientos al ejército. Pero por otro lado depende también de la visión que se dé, si es la visión de un vencedor o la de un vencido, conforme a un conflicto. Cuando es un conflicto de carácter internacional, pues va a variar un poquito más. A veces ahí interviene únicamente el ejército y puede haber una menor afectación. Entonces, sí varían dependiendo de las características del conflicto que se esté desarrollando. Luego de ahí, leyeron un pequeño texto referente a la FARC, las fuerzas armamentistas de Colombia, que era un grupo de guerrilleros ubicados precisamente en este país, estaban inmiscuidos dentro de la selva y por mucho tiempo tuvieron esta resistencia a manera de una guerra civil. Y recientemente ellos entregan las armas y declinan ya para establecer una especie de acuerdo de paz con el gobierno. Y el presidente de Colombia pues da ese discurso que ustedes leyeron ante la prensa internacional. Tenían ustedes que responder estas 4 preguntas en función de lo que decía el texto. La primera pregunta dice, ¿el discurso hace distinción entre vencedores y vencidos? Pues más que de vencedores o vencidos, habla más bien de que las Fuerzas Armadas de la FARC están declinando como una manera de establecer una especie de paz. No se habla prácticamente de que gane el gobierno, sino más bien de que están tomando un acuerdo. ¿Qué organismo internacional certificará la entrega de las armas? En este caso es la participación de la ONU en esta entrega de recepción de las armas por parte de este grupo guerrillero. Planteando de qué manera se plantea la reconciliación nacional con el acuerdo, pues lo que buscan es que se puedan introducir de nuevo a la sociedad, a su vida cotidiana de una manera pues normal, con trato, apego a la legalidad y a la igualdad como cualquier ciudadano de ese país, en donde tengan las mismas posibilidades incluso de postularse para un cargo público eh, a manera de elección popular. Luego decía, ¿de qué forma se puede construir una paz duradera en lugares que han vivido situaciones como la de Colombia? Pues principalmente a través de pactos, acuerdos y alianzas que permitan un diálogo y una comunicación, una toma de acuerdos para lograr una estabilidad social. En este caso, el papel que debe desempeñar la educación es precisamente dar una oportunidad de igualdades para que todos puedan acceder a los mismos derechos. Bien, igualmente, dentro de las lecturas que tenían que realizar, eh, hablaba de los organismos internacionales que se han eh, fundado a partir de la finalización de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. En este caso, nuestro punto de partida es precisamente el fin de la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros organismos que se va a fundar va a ser la Organización de las Naciones Unidas. Su antecesor va a ser la Liga de las Naciones, fundada posterior a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se dan cuenta que no tuvo gran eco, puesto que se desata una Segunda Guerra y después de toda la destrucción, el alto índice de muertes y los genocidios atroces que se tuvieron contra el pueblo judío,
se toma la iniciativa de que se funde un organismo de carácter internacional en el que se busque garantizar la paz de los países que la integran de una manera armónica. Asimismo, dentro de nuestro propio continente, el continente americano, se va a fundar la OEA, la Organización de Estados Americanos, con una finalidad similar, además de que funcione para crear pactos y alianzas económicas, tratados de libre comercio. Por otro lado, fue necesario crear una serie de convenios respecto a los crímenes de guerra, en donde se pudiera determinar qué era considerado como un crimen de guerra que atentara contra la humanidad, y estos crímenes de guerra eran, en este caso, tenían que ser juzgados por un tribunal. Este tribunal va a ser el Tribunal de la Haya, un tribunal que pertenece a la ONU y que precisamente se encarga de juzgar los crímenes de guerra. Igualmente, en todos los conflictos armados en donde la ONU interviene, participan ACNUR y Cruz Roja como organismos internacionales, en este caso Cruz Roja como un organismo separado de la ONU y ACNUR como una parte de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de los refugiados o desplazados por zonas de guerra, y la Cruz Roja pues en su función humanitaria de dar ayuda precisamente a todos los abatidos y soldados de guerra. En conclusión, bueno, pues el tema de la guerra es bastante amplio. Desgraciadamente la violencia ha imperado mucho a lo largo de la historia de la humanidad y se ha tomado la decisión e iniciativa de que estos organismos de alguna manera ayuden a frenar, poner un poquito de alto y que se terminen este tipo de actos de violencia que hasta el día de hoy se siguen viviendo en diversas partes del mundo.